En mi propia barbacoa del 4 de julio, con la mitad de los vecinos del lago de pie en mi patio trasero, la esposa de mi hijo me quitó el plato de las manos, raspó mi cena, la carne asada y las costillas que yo mismo había preparado, directamente en el plato del perro. Y luego, con una voz lo suficientemente alta como para que cada invitado la escuchara, dijo: «El personal de servicio come al final, Mateo. Ve a esperar al muelle hasta que los invitados terminen». Todo el patio se quedó en silencio. Me quedé allí, mirando mi comida mezclada con las croquetas del perro, viendo cómo la grasa manchaba el césped verde que yo cuidaba cada semana. Y luego miré a mi hijo, Lucas. Él estaba a unos 3 metros de distancia, sosteniendo una cerveza fría en la mano. Por un solo segundo, nuestros ojos se encontraron. Yo esperé. Esperé a que dejara esa botella sobre la mesa. Esperé a que caminara hacia nosotros y le dijera a su esposa que había cruzado una línea imperdonable frente a su padre y frente a los amigos de su difunta madre. Pero no lo hizo. Lucas miró hacia el suelo, le dio un largo trago a su botella y se dio la vuelta para hablar con otra persona, fingiendo que no había visto nada. Y en ese silencio, en el sonido de decenas de personas fingiendo que no sabían qué decir, comprendí la forma exacta de mis últimos 2 años. Todo cobró sentido de golpe. Este no era el primer plato que ella me quitaba. Solo era el primero con testigos. Si estás escuchando esto, acompáñame un rato. Quédate con este viejo hasta el final de la historia. Mi nombre es Mateo Vargas. Tengo 68 años. Y durante la mayor parte de mi vida, nunca imaginé que una fiesta en mi propio patio me arrebataría lo poco que me quedaba en el mundo o que me devolvería al hombre que yo solía ser. Habían pasado 2 inviernos desde que perdí a Elena, 2 años desde que el cáncer finalmente se llevó a la mujer que pasó 40 años a mi lado, transformando una cabaña vieja y fría en el lago Bear Creek, en el único hogar que siempre quise. La gente habla del duelo como si fuera una tormenta que llega, hace daño, y luego pasa. Para mí, no fue así. Para mí, fue como el agua de este lago en pleno mes de enero. Congelada, tan sólida y tan silenciosa que algunas mañanas me quedaba en la cama, con miedo a moverme, buscando el sonido de su respiración. Y el silencio, ese maldito silencio donde ella solía estar, me aplastaba el pecho hasta que apenas podía soportarlo. Mi hijo, Lucas, parecía sentir ese mismo peso junto conmigo. O al menos, eso creí. 3 semanas después de que enterramos a su madre, apareció en mi puerta. Venía con su esposa, Valeria, un camión de mudanzas estacionado en el camino de grava, y una expresión en el rostro que yo, en mi inmensa soledad, confundí con amor. «Papá, no vamos a dejarte aquí solo, volviéndote loco en esta casa tan grande», me dijo esa tarde. Valeria y yo lo hablamos. «Queremos mudarnos contigo por un tiempo, ayudarte a administrar la marina, mantener la casa en orden, solo hasta que vuelvas a estar de pie». La marina y taller El Faro había sido mía desde que yo tenía 31 años. Un pequeño negocio de reparación de botes y motores al sur del lago. Yo había trabajado con mis manos toda mi vida, pero el tiempo cobra sus deudas. La artritis se me había metido en los nudillos de una manera cruel. La casa se sentía inmensa, oscura y congelada sin Elena. Así que les dije que sí, ese fue mi primer error. Y fue uno muy grande. Durante los primeros meses, casi parecía un regalo. Valeria cocinaba algunas noches a la semana. Lucas se encargaba del trabajo pesado en los muelles, levantando piezas de motor que mis hombros ya no podían soportar. Yo sentía que tal vez, solo tal vez, podríamos ser una familia de nuevo. Pero lentamente, de la misma forma en que el óxido se come el casco de un barco por debajo del agua, donde nadie puede verlo, las cosas comenzaron a cambiar. La voz de Valeria, cuando se dirigía a mí, perdió toda su calidez y adquirió un borde afilado. Lucas dejó de preguntarme cómo estaba durmiendo, y empezó a preguntarme cuándo estaría listo para hablar sobre el futuro del negocio. Las pequeñas humillaciones entraron por la puerta trasera y se convirtieron en la rutina de cada día. Valeria dejaba los platos del desayuno amontonados en el fregadero, y me miraba con una sorpresa genuina y exagerada si todavía estaban allí a la hora de la cena. Como si un hombre de mi edad, dueño de su propia casa, no tuviera nada mejor que hacer que lavar sus tazas de café. Abajo en la marina,
La situación era peor. Si llegaba un cliente a preguntar por un repuesto, ella lo enviaba hacia mí con un movimiento de mano despectivo, como si yo fuera un simple empleado que acababa de contratar. Luego, iba a la oficina y se quejaba con Lucas en voz alta, diciendo que yo era demasiado lento en la caja registradora y que espantaba a los turistas. Cuando intentaba decir algo al respecto, cuando intentaba defenderme aunque fuera con suavidad, Lucas me cortaba de inmediato. «Papá, no hagas un problema de esto. Valeria está bajo mucha presión por ayudarnos». Así que me lo tragué. Me tragué cada palabra, amigos míos. Porque lo último que quería en esta tierra era perder a mi hijo, en el mismo año en que había perdido a su madre. Yo había pasado 2 años entrenándome para soportarlo, para hacer mi orgullo cada vez más pequeño, para no causar problemas, hasta casi volverme invisible en la casa que Elena y yo habíamos construido con nuestras propias manos. Y entonces llegaron los días previos a esa barbacoa del 4 de julio. Es el fin de semana más grande del año en el lago Bear Creek. Elena y yo habíamos organizado esa misma reunión durante 30 años seguidos. Invitábamos a los vecinos, a los clientes de toda la vida, a las familias cuyos botes yo había mantenido funcionando desde que sus hijos usaban pañales. Pasé 2 días preparándome. Fui al carnicero. Preparé el ahumador como Elena me enseñó. Despacio y con paciencia. Usando madera de manzano, yo mismo colgué las luces a lo largo del muelle, subiendo a una escalera a la que un hombre con mis rodillas no debería subirse. Me dije a mí mismo que tal vez, si el jardín se llenaba de gente, si el aire volvía a oler a leña y a carne asada, podría traer de vuelta algún pequeño fantasma de lo que sentíamos cuando éramos una familia feliz. Pero nada de eso importó. Todo terminó conmigo mirando mis costillas de cerdo en el plato de agua del perro. Algo se rompió dentro de mí en ese instante. Algo que se había estado doblando durante demasiado tiempo. Al ver cómo Valeria ya se estaba dando la vuelta hacia su audiencia de amigos con casas caras, riéndose como si hubiera hecho un truco de magia y hubiera obtenido los aplausos que buscaba, dejé mi vaso de té helado sobre la barandilla del porche. Mis dedos temblaban de furia, pero no dejé que ni una sola alma lo notara. Me abotoné la chaqueta. Era una chaqueta gris y suave que Elena me había regalado nuestra última Navidad juntos. Miré a Valeria directamente a los ojos. «Tienes razón en una cosa», le dije. Y mi voz salió mucho más firme de lo que me sentía por dentro. «Ya es hora de que la gente que está de pie en este jardín sepa a quién le pertenece realmente la tierra que están pisando». Ella se rió. Fue una risa corta, aguda y cruel. «Ay, por favor. Aquí vamos de nuevo», dijo ella, cruzándose de brazos. «¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Llamar a tu abogado?» No le respondí. Simplemente caminé a través de mi propio césped. Pasé junto a mi hijo que seguía mirando al suelo. Pasé junto al muelle y me subí a mi camioneta. «Papá, papá, ¿a dónde vas?» La voz de Lucas vino persiguiéndome por el jardín. No me detuve. Encendí el motor. Di marcha atrás en el camino de grava y salí a la carretera del condado. El aire fresco de la noche me golpeó la cara a través de la ventana abierta. Y por primera vez en 2 años, mi cabeza se sentía perfecta y terriblemente clara. Porque había algo que Valeria nunca entendió. Algo que a la gente codiciosa siempre parece pasársele por alto. Ese terreno frente al lago que ella miraba con tanta hambre. La marina en la que le daba órdenes a mis clientes como si ya tuviera las escrituras a su nombre. Nada de eso fue nunca suyo para tomarlo. Era mío. Verán, mi viaje de esa noche no fue un impulso. Los recuerdos que había pasado 2 años tratando de ignorar comenzaron a subir como la niebla sobre el agua. Todo había comenzado unos 4 meses después del funeral. Yo todavía era la mitad de un fantasma. Apenas comía y apenas dormía. Cuando Valeria empezó a hacer sus pequeños comentarios, toda esta propiedad se vendería por una fortuna. Mateo. ¿Lo sabes, verdad?, me decía, mirando hacia el agua con una calculadora detrás de los ojos. ¿Alguna vez has pensado en qué pasará con todo esto cuando tú ya no estés aquí para cuidarlo? Yo no podía pensar en no estar aquí, cuando apenas podía sobrevivir el hecho de estar vivo sin mi esposa. Pero ella nunca lo dejaba descansar. Los comentarios se volvieron más frecuentes y luego más directos. Lucas y yo estábamos hablando, decía ella mientras servía el café. Podría tener sentido.
por cuestiones de impuestos, poner la propiedad en un fideicomiso familiar ahora. Adelantarnos a las cosas de la herencia para que no haya un desastre legal más adelante, en caso de que te pase algo. Recordé algo que Elena solía decir sobre Valeria, allá cuando Lucas la trajo a casa por primera vez. Esa chica no mira una habitación, Mateo. Ella la tasa. La evalúa para saber cuánto vale. Yo le dije a Elena que no estaba siendo justa. Pero Elena tenía razón. Elena casi siempre tenía razón. Y yo casi siempre me daba cuenta demasiado tarde. Lo que convirtió mis sospechas en puro terror había ocurrido apenas 2 meses antes de esta barbacoa. Y sucedió por puro accidente. Yo estaba sentado en la pequeña oficina del taller una tarde muy lenta. Hacía calor y no había clientes. De pronto, la luz de la máquina contestadora del teléfono fijo comenzó a parpadear. Alguien había dejado un mensaje de voz mientras yo estaba revisando un motor afuera. Presioné el botón de reproducción. Al principio, solo escuché ruido sordo, el sonido de un motor de auto y estática. Era el teléfono celular de Valeria. Se había marcado accidentalmente desde su bolso o su bolsillo y había llamado al taller sin que ella lo supiera. Estuve a punto de borrarlo. Doy gracias a Dios, de una manera muy amarga, de no haberlo hecho, porque a través de la estática, escuché su voz. Estaba hablando con alguien más en el auto, su hermana, creo. Hablaba con esa voz relajada y fría que la gente solo usa cuando están seguros de que nadie los está escuchando. Una vez que el viejo firme los papeles, la costa del lago es nuestra en papel, decía Valeria. La voz salía pequeña pero perfectamente clara por la bocina del teléfono. Ya hablé con la inmobiliaria de la capital. Una propiedad frente al lago como esta, la casa grande, el terreno de la marina. Estamos hablando de más de $1,5 millones. Nos quedamos callados 6 meses. Y luego la ponemos a la venta. Nos largamos de este pueblo de perdedores para siempre. Hubo una pausa, el sonido del intermitente del auto, y luego una carcajada. No te preocupes por Lucas, decía ella, riendo. Él está bajo control. Él cree que todo esto es para proteger los bienes de su pobre y triste padre. Nunca aceptaría vender el lugar. Tiene esa obsesión sentimental con la casa de su madre, así que simplemente no necesita saber la parte de la venta hasta que ya esté hecho. Él firma lo que yo le pongo enfrente. Me senté en esa silla de la oficina, mirando la máquina contestadora, sintiendo cómo mi sangre se convertía en agua helada. Escuché a mi nuera explicar, paso a paso, cómo planeaba robar todo lo que Elena y yo habíamos construido con el sudor de nuestra vida. Y cómo planeaba usar el amor ciego de mi propio hijo para lograrlo. Pero eso no era lo que me tenía enfermo. Lo que me tenía paralizado hasta los huesos era el hecho de que, 3 semanas antes de ese mensaje de voz, yo ya había firmado algo. Había sido en la primavera. Mis manos me dolían tanto que apenas podía sostener un bolígrafo. Valeria vino a mí una noche, llena de dulzura y preocupación falsa, con Lucas a su lado y una carpeta de papeles. Papá, con tu artritis dándote problemas, no deberías tener que ir a las oficinas del condado a firmar títulos de botes y lidiar con toda la burocracia de la marina. Me dijo con voz suave, esto solo le permite a Lucas encargarse del papeleo por ti, para que puedas descansar. Es un poder notarial, lo llamó algo de rutina, por mi propio bien. Y como Lucas estaba allí parado asintiendo con la cabeza, porque era mi hijo y yo confiaba en él con mi vida, lo firmé sin leer cada línea, de la manera en que Elena me habría obligado a hacerlo. Les entregué una llave maestra de mi vida, y ni siquiera sentí que saliera de mis manos. Por eso, mientras conducía mi camioneta esa noche del 4 de julio, alejándome de mi propia casa y de la humillación en el jardín, no iba sin rumbo. Iba directo a la oficina de Héctor. Héctor ha sido mi abogado y mi amigo durante 30 años. Desde que era un muchacho recién salido de la escuela de leyes que me ayudó con el préstamo para comprar la marina. Le había llamado desde la carretera. A pesar de ser un día festivo, me dijo que me encontraría en su despacho. Cuando llegué, me senté frente a él en su pequeña y estrecha oficina, que todavía olía al mismo tabaco de pipa de siempre. Estaba temblando. Le hice la pregunta que más miedo tenía de escuchar. Héctor, le dije, con la voz rota, la propiedad, la casa, el terreno de la marina, la costa. Después de que Elena falleció,
y con el poder notarial que me hicieron firmar hace unos meses, dime la verdad. ¿Ya lo perdí todo? ¿A nombre de quién está realmente mi vida? Héctor me miró en silencio. Suspiró profundamente y sacó mi expediente de un cajón. Era una carpeta gruesa y amarillenta. Se puso los anteojos. Leyó durante un minuto interminable, pasando las páginas, mientras mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Y luego, levantó la vista y me miró por encima de los lentes. Algo en su rostro cambió. Era casi una sonrisa, pero una sonrisa cargada de tristeza y orgullo. Mateo, me dijo, cerrando la carpeta y cruzando las manos sobre el escritorio. Todo es tuyo. Todo esto te pertenece. Y no solo por defecto de la ley. Se recostó en su silla y me miró a los ojos. Aproximadamente un año antes de que Elena muriera, ella vino a verme. Vino sola. Me hizo reestructurar absolutamente todo. Se aseguró de que, en caso de su fallecimiento, toda la propiedad, cada metro de tierra y todo el negocio pasara única y exclusivamente a ti. Sin propiedad conjunta con los hijos, sin nada automático. Héctor hizo una pausa, pareciendo recordar el rostro de mi esposa. Ella fue muy específica. Mateo. Quería que esto estuviera sellado al vacío. Blindado de tal manera que, y la estoy citando textualmente, para que nadie pueda convencer a Mateo de entregar su propia casa cuando yo no esté allí para detenerlos. Tuve que mirar hacia la ventana por un segundo. El aire se quedó atrapado en mi garganta. No podía respirar. Mi Elena. Mi hermosa y brillante Elena. Protegiéndome desde el otro lado. Cuando le conté a Héctor el resto de la historia, los comentarios sobre el fideicomiso, el mensaje de voz grabado en el taller, el poder notarial que me habían engañado para firmar, su rostro se endureció como la piedra. Mateo, escúchame con mucha atención, dijo, inclinándose hacia adelante. Ese poder notarial que firmaste, se puede revocar hoy mismo. Esta noche, con una sola firma tuya frente a mí. Ese papel no vale nada, y no les da absolutamente ningún derecho sobre ti. Sacó un documento en blanco y un bolígrafo. En cuanto al resto, eres el único y absoluto dueño de esa propiedad. Esas dos personas están viviendo bajo tu techo por tu buena voluntad, y ni un minuto más. Si los quieres fuera, la ley está enteramente de tu lado. Y dado lo que me acabas de describir, yo llamaría a esto un caso de manual de intento de fraude contra un familiar mayor. Héctor me extendió el bolígrafo. ¿Los quieres fuera, Mateo? Me quedé sentado allí un largo rato. Una parte de mí, la parte que todavía era padre, aún quería creer que había habido un malentendido, que mi muchacho, el niño al que le enseñé a pescar en ese mismo muelle, no podía ser realmente parte de esto. Pero había escuchado la voz de Valeria en ese teléfono. Había visto a Lucas mirar al suelo mientras su esposa me trataba como a un perro frente a nuestros amigos. Sí, dije finalmente, sintiendo como el miedo desaparecía para dejar lugar a una determinación de hierro. Revoca ese papel hoy mismo, Héctor, y prepara todo lo necesario para sacarlos de mi propiedad. Héctor asintió lentamente. Esto va a causar una herida profunda en tu relación con tu hijo, Mateo. ¿Lo entiendes? Lo miré, y por primera vez en 2 años, no estaba confundido acerca de nada. Héctor, le dije, esa herida ya está ahí, sangrando desde hace tiempo. Solo he terminado de fingir que no existe. Valeria no tiene idea de lo que se le viene encima. Me senté en mi camioneta durante 1 minuto completo frente a la oficina de Héctor. En mis manos sostenía la carpeta con los documentos legales. Era la prueba definitiva de que yo no era el viejo pequeño e invisible que Valeria creía que era. Pensé en Elena. Pensé en lo que ella diría si pudiera verme sentado aquí, temblando por la adrenalina de lo que estaba a punto de hacer. Y supe, con la certeza más absoluta de mi vida, que ella me diría que encendiera el motor, condujera a casa y recuperara lo que era nuestro. Héctor ya había hecho un par de llamadas. Como era un pueblo pequeño, y la oficina del alguacil nos conocía de toda la vida, un oficial me estaría esperando en la carretera, justo en la entrada de mi camino de grava. Cuando llegué, en la penumbra azul de la noche, la patrulla del condado ya estaba estacionada con el motor en marcha. El mismísimo alguacil Ávila había venido en persona. Era un hombre grande, tranquilo, de mi misma edad,
con ojos cansados de ver problemas ajenos. Lo acompañaba un oficial más joven llamado Cruz. «Don Mateo», dijo el alguacil Ávila, bajando la ventanilla de la patrulla. Héctor me puso al tanto de la situación. Solo venimos a entregar el aviso legal y a mantener la paz. Nada más, a menos que sea estrictamente necesario. Gracias. Fue la única palabra que mi garganta logró pronunciar. Caminé a pie por mi propio camino de grava, escuchando el crujido de las piedras bajo mis botas. Los dos oficiales caminaban un paso detrás de mí, y con cada metro que avanzaba, esta realidad se hacía más pesada, hasta que supe que ya no había vuelta atrás. La barbacoa todavía estaba en su apogeo cuando di la vuelta por el costado de la casa y entré al patio trasero. Las luces que yo mismo había colgado brillaban sobre el agua del lago. La música de una radio sonaba en el fondo. De pronto, las cabezas comenzaron a girar. Primero unas pocas, luego más, a medida que los invitados veían los uniformes de policía detrás de mí. La música pareció apagarse por sí sola, o alguien la desconectó. El silencio cayó sobre el patio como una manta pesada. Valeria estaba cerca del muelle, sosteniendo una copa de vino, riendo con las parejas de las casas nuevas. Cuando me vio, su boca se curvó en una sonrisa torcida, lista para decir alguna otra crueldad, pero entonces vio al alguacil, y la burla desapareció de su rostro por completo. «Mateo, ¿qué es esto?», preguntó ella, dando un paso atrás. Lucas venía caminando apresurado desde donde estaba la parrilla. Sus ojos estaban muy abiertos. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está la policía en nuestra casa?». El alguacil Ávila dio un paso al frente. Su postura era serena, pero su voz resonó fuerte y clara en medio de ese patio silencioso. «Buenas noches a todos», dijo, tocando el borde de su sombrero. «Estamos aquí para entregar un aviso legal. El señor Mateo Vargas es el único dueño absoluto de esta propiedad y del negocio de la marina, y está ejerciendo su derecho de exigir a los ocupantes actuales que desalojen el lugar». El alguacil asintió hacia el oficial Cruz, quien abrió la carpeta que le había entregado y leyó el documento en voz alta, clara y fuerte, para que cada uno de los invitados pudiera escucharlo. Aviso formal de desalojo entregado a Lucas y Valeria Vargas, ocupantes de una residencia propiedad de Mateo Vargas. Se incluye también una revocación notariada de cualquier poder legal otorgado previamente. Tienen 72 horas para retirar sus pertenencias. Hay una orden judicial de respaldo en caso de que se nieguen a cumplir. He pasado mucho tiempo, mis amigos, reproduciendo en mi mente la expresión en el rostro de Valeria en ese exacto instante. Esta era la misma mujer que había tirado mi cena al plato del perro una hora antes, frente a todas estas mismas personas. Ahora, estaba allí parada, con sus sandalias blancas hundiéndose en mi césped, poniéndose tan pálida como el papel que el oficial Cruz sostenía en sus manos, frente a cada pareja rica a la que había intentado impresionar toda la noche. «Esto es un error», dijo Valeria, y su voz sonó aguda, delgada, casi como un chillido. «Lucas, dile que nosotros vivimos aquí. Tenemos un fideicomiso familiar. Tenemos un arreglo legal. No hay ningún fideicomiso», dije en voz baja, pero lo suficientemente firme para que todos escucharan. Fue la primera vez que hablé desde que llegué al patio. Todo el jardín se giró a mirarme. Nunca lo hubo. Héctor nunca archivó ningún documento porque yo nunca firmé ninguno. Continué. Lo único que lograste que yo firmara fue un poder notarial que me dijiste que era para trámites de los botes, y ese papel quedó revocado a partir de esta noche. Esta es mi casa. Fue la casa de Elena, y ha sido mía, libre de deudas y blindada por la ley desde el día en que ella falleció. ¿Y sabes por qué? Porque mi esposa se aseguró de ello, porque ella te vio venir, Valeria, te vio las intenciones mucho antes que yo. Lucas me miraba a mí, luego al oficial de policía, y luego al papel, como si las palabras no pudieran acomodarse en su cabeza para tener sentido. «Papá, yo no lo entiendo. Hay un fideicomiso. Valeria creó un fideicomiso para proteger tus bienes. Ella me dijo que tú querías hacerlo». Lucas se detuvo. Se volvió hacia su esposa. Y yo pude ver cómo la verdad caía sobre él, lenta y terrible. Como un hombre que finalmente ve aquello de lo que toda su vida había estado huyendo. «Valeria», dijo Lucas, y su voz se quebró. «¿De qué está hablando mi padre? Dime que hay un fideicomiso».
La boca de Valeria se abría y se cerraba como la de un pez fuera del agua. Lucas, esto es complicado. Lo hablaremos a solas en la casa. No hay ninguna casa para ti aquí. Le respondí, dando un paso hacia ella. Y hace 2 meses, te sentaste sobre tu teléfono y marcaste por accidente a la oficina del taller. Y te escuché cómo le decías a tu hermana que ibas a hacerme firmar, para luego poner la propiedad a la venta por 1,5 millones y desaparecer de este pueblo. Escuché cuando dijiste que Lucas estaba bajo control, que mi hijo no necesitaba saber la parte de la venta hasta que ya estuviera hecha. El patio estaba tan en silencio que podía escuchar el agua del lago golpeando suavemente contra los postes de madera del muelle. Así que no me digas que es complicado, Valeria. Agregué. Lo tengo guardado en la máquina contestadora, más claro que el agua. Lucas se giró completamente para enfrentarla. Dime que lo está inventando, dijo mi hijo. Su voz era apenas un susurro rasposo. Dime que no ibas a vender la casa de mi madre a mis espaldas y dejar a mi padre en la calle. Valeria miró a las parejas a las que había estado presumiendo. Todos ellos ahora estaban mirando sus propios zapatos, al oficial de policía y a su esposo. Y por primera vez en 2 años, Valeria no tuvo ni una sola cosa brillante o cruel que decir. Y en su cobarde silencio, cada persona en ese jardín obtuvo su respuesta. El alguacil Ávila se aclaró la garganta suavemente. Don Mateo, dijo, rompiendo la tensión, dado lo que nos describió antes, sobre el incidente con el plato de comida, usted está en su derecho de presentar una denuncia por maltrato, si así lo desea. Miré a Valeria. Miré el miedo que ahora la cubría de pies a cabeza. Y negué con la cabeza. Estaba cansado. El cansancio me llegaba hasta los huesos. No, dije finalmente. No quiero nada de ella. Solo quiero que se larguen. La poca energía de pelea que le quedaba se drenó de su cuerpo en ese momento. Comprendió, finalmente, que no le quedaba ninguna carta por jugar. Los papeles eran reales. La casa era mía, ella había perdido, y lo más doloroso para su ego, había perdido frente a una audiencia. Los invitados comenzaron a recoger sus hieleras, a llamar a sus hijos en voz baja, y a escabullirse hacia sus autos en grupos de 2 o 3. Nadie quería hacer contacto visual con nadie. En menos de 20 minutos, mi patio trasero estaba completamente vacío. Solo quedábamos yo, mi hijo, su esposa, 2 oficiales de policía, y el viejo perro que todavía estaba terminando felizmente mi carne asada. Valeria entró a la casa a trompicones para empezar a meter cosas en bolsas. Lucas se quedó afuera en el césped, en la oscuridad, sin decir una sola palabra. Yo tuve que darme la vuelta y mirar hacia el lago, porque el niño cariñoso que yo había criado estaba enterrado en algún lugar debajo del hombre destrozado que estaba de pie allí, y mirarlo me dolía demasiado. Se fueron antes de que se cumplieran las 72 horas. Yo pasé esas 2 noches en la casa de Héctor, siguiendo su buen consejo de evitar cualquier confrontación desagradable mientras Valeria llenaba el camión de mudanzas. Cuando volví, la casa estaba vacía y silenciosa, de una manera que se sentía como si el aire contuviera la respiración. Se habían llevado sus cosas y habían dejado todo lo nuestro intacto. Cada fotografía, cada mueble de madera de Elena, debería haberse sentido como una victoria inmensa. Pero, en su mayor parte, solo se sentía como el lago en pleno invierno otra vez. Silencioso, congelado, y mío. Necesitaba hacer algo con mis manos para no volverme loco en esa soledad. Así que, una semana después, comencé a limpiar el invernadero. Era una pequeña estructura de cristal pegada al porche trasero, donde Elena pasaba cada primavera de su vida con sus guantes de jardinería y sus semillas. Yo lo había estado evitando desde que ella murió. Había demasiada presencia de ella en ese lugar. Los estantes todavía estaban llenos de sus macetas de barro, sus paquetes de semillas secas y sus libros con las esquinas dobladas. Y allí, en el estante inferior, escondida detrás de una fila de macetas de terracota, encontré una pequeña grabadora de voz negra. Era del tipo que ella usaba para llevar sus notas de jardinería, murmurando para sí misma sobre qué tomates crecían mejor o si los venados se habían comido las flores. Yo se la había regalado hacía años. La tomé en mis manos. Estaba medio sonriendo, recordando sus manías, y presioné el botón de reproducción, esperando escucharla hablar sobre sus plantas de chile. En cambio,
Escuché su voz. Mateo, mi amor. Si estás escuchando esto, entonces yo tenía razón. Y lamento tanto, tanto que así sea. Tuve que sentarme en su viejo taburete de madera. Las piernas simplemente me fallaron. He estado grabando estos mensajes por un tiempo. Continuó su voz. Sonaba delgada y cansada por la enfermedad, pero era inconfundiblemente suya. Los escondo aquí afuera, porque parece que no logro que me escuches cuando te lo digo a la cara. ¿Crees que estoy siendo cruel con Valeria? No lo soy, mi amor. La he observado durante 3 años. He visto cómo mira esta casa, nuestras cosas, cómo hace preguntas sobre nuestro dinero con esa pequeña sonrisa de lado. Se escuchó el sonido de ella tomando aire, un sonido débil. Ella no ve una familia, Mateo. Ella ve una herencia que ya está cansada de esperar. Y estoy viendo cómo trabaja sobre Lucas, lento y con paciencia, de la misma forma en que el agua se filtra en los cimientos de una casa. Él ni siquiera sabe qué está sucediendo. Nuestro niño tiene tanto miedo de ser abandonado, que entregará lo que sea, para evitar quedarse solo. Y ella conoce ese miedo, y lo usa como un arma. Me quedé allí sentado en esa habitación de cristal, que se estaba enfriando con la tarde, sosteniendo la voz de mi esposa muerta entre mis manos, y lloré. Lloré como no había llorado desde el día en que los paramédicos la sacaron de la casa. Había más mensajes grabados a lo largo de los meses, cada uno un poco más débil que el anterior. En uno de ellos, dijo: ya fui a ver a Héctor. Arreglé todo para que la casa y la marina pasen a ti, solo a ti. Lo sellé bajo llave para que, cuando yo me haya ido, nadie pueda endulzarte el oído y quitarte lo que es tuyo. No voy a estar ahí para interponerme entre tú y ellos, así que te estoy construyendo un muro de papeleo legal en su lugar. Es lo último que puedo hacer para protegerte, y en la última grabación, su voz era apenas un susurro sobre la cinta. Traté de advertirle a Lucas, Mateo. Lo intenté con todas mis fuerzas, hace unas semanas. Lo senté y le pedí que tuviera cuidado con ella, que mantuviera su propia mente, que no dejara que ella lo alejara de su padre. Él se enojó mucho, me dijo que yo estaba tratando de arruinar su matrimonio. Esa fue casi la última conversación real que tuve con mi hijo, y la pasé rogándole que viera algo que él simplemente no quería ver. Hubo una larga pausa en la cinta. Solo se escuchaba su respiración irregular. No lo culpes demasiado cuando llegue el momento, dijo Elena. No es un mal hombre, no es cruel, solo tiene miedo. Y ella es muy buena usando el miedo. Pero Mateo, mi amor, prométeme algo. Prométeme que no dejarás que te vacíen por dentro. Amar a alguien nunca debió significar dejar que te quiten todo lo que eres. Siempre te ha costado mucho decirle que no a las personas que amas. Aprende a hacerlo. Por mí. Es lo único que me aterra de dejarte solo. Ella lo había sabido. Ella había visto venir toda la tormenta desde años atrás, y la había cargado sola, mientras se moría, construyéndome una fortaleza de documentos legales y escondiendo su voz en el invernadero porque no pudo hacer que yo la escuchara de otra manera. Eso me golpeó con fuerza. Valeria no solo me había traicionado a mí. Le había costado a Elena la última conversación honesta que intentó tener con su propio hijo. No vi a Lucas durante casi 4 meses. En ese tiempo, aprendí a vivir en el silencio. Aprendí a cocinar para uno, y a comer en la mesa donde Elena y yo comimos durante 40 años, sin sentir que la silla vacía me iba a tragar vivo. Reabrí la marina lentamente, bajo mis propios términos. Y contraté a un muchacho llamado Diego, para que me ayudara con el trabajo pesado. Era un chico callado, que acababa de regresar del servicio militar, y no tenía mucha familia. Resultó tener buenas manos y un talento natural para escuchar los motores. Algunas tardes trabajábamos lado a lado en un motor terco y apenas cruzábamos palabra. Y era la paz más profunda que había sentido en años. Empecé a ir a un grupo de apoyo para el duelo en la parroquia del pueblo los miércoles por la noche. La cosa que debería haber hecho 2 años antes y que nunca pude. Porque mientras Valeria estaba en mi casa, convirtió mi duelo en una guerra que tenía que sobrevivir, en lugar de un dolor que debía sentir. Allí hice un amigo, un viudo llamado Arturo, y nos acostumbramos a tomar café y comer pastel en el restaurante del pueblo. Hablando de la nada, lo cual, resulta, es su propio tipo de medicina. Lucas llamó al taller una tarde gris de octubre. Estuve a punto de dejar que sonara hasta cortarse. Papá,
dijo cuando finalmente contesté. Su voz sonaba destruida. Solicité el divorcio. Será definitivo después de Año Nuevo. Me contó el resto despacio. Que después de esa noche del 4 de julio, todo se desmoronó rápido. Que había revisado la computadora y los papeles una vez que abrió los ojos, y encontró las evaluaciones de las propiedades, los correos electrónicos a la oficina de bienes raíces en la ciudad, las mentiras apiladas una sobre otra. Ella me dijo que siempre fue para protegerte, dijo Lucas. Cada paso, cada documento, decía que era por ti. Y le creí, papá. Le creí porque creerle era más fácil que pensar en la verdad. Cuánto lo siento. Mamá trató de decírmelo. Ella me sentó antes de morir, y yo le dije que estaba equivocada. Le dije a mi madre moribunda que estaba equivocada sobre mi esposa. Su voz se partió por la mitad. Y no lo estaba. Mi madre no se equivocó en nada. Le dije que había escuchado esas grabaciones. Le conté lo que su madre me había pedido y lo que había dicho sobre él. Que no pensaba que él fuera cruel. Solo que tenía miedo. Hubo un largo silencio en la línea. ¿Puedo pasar a verte algún día?, preguntó finalmente. No para vivir ahí. No para pedirte nada. Solo. Me gustaría verte, si me lo permites. No le respondí de inmediato, mis amigos. Y seré honesto con ustedes sobre el por qué. Porque el perdón y la confianza no son el mismo animal. Y yo acababa de pasar 2 años aprendiendo eso de la manera más difícil. Puedes llamarme una vez al mes, le dije firmemente. Y veremos si las cosas van bien. Tal vez un domingo de vez en cuando. Pero Lucas, ya no soy el mismo de antes. He aprendido a decir que no, por fin. Y no voy a olvidar cómo hacerlo solo porque estás parado frente a mí con ojos tristes. Tu madre me hizo prometerlo. Una vez al mes es más de lo que me he ganado, papá. Respondió. Él regresó despacio, de la forma en que creo que es la única manera honesta en que algo roto puede volver a unirse. Una vez al mes, luego un domingo de vez en cuando. Nunca volvió a mencionar la propiedad. La primera vez que bajó a la marina, vio al joven Diego trabajando, se arremangó la camisa y comenzó a ayudarlo sin que nadie se lo pidiera. Ese día, vi un destello del niño que yo crié, el que solía pasarme las llaves inglesas en ese mismo muelle cuando tenía 8 años. No hablamos de Valeria, no hablamos mucho de esos 2 años oscuros. Hablamos de motores, del clima, y de cuáles de las semillas de tomate de su madre debería plantar en primavera. No es la relación que teníamos antes. Esa relación murió en algún lugar de esos 2 años, y algunas cosas, una vez que se rompen, nunca las recuperas. Pero esto que tenemos ahora es algo. Es cuidadoso, es honesto, y está construido sobre la verdad, en lugar de estar construido sobre mí tragándome mi propia dignidad para mantener a los demás cómodos. Y eso hace que valga la pena el trabajo. Un domingo del mes pasado, Lucas y yo estábamos en el muelle al atardecer, arreglando una tabla suelta. Y él dijo, en voz baja, sin mirarme: pasé por la vieja oficina de bienes raíces hoy, papá. Tienen otro nombre en la puerta. Pensé en lo cerca que estuve de ayudarla a vender todo esto. Miró hacia el agua tranquila. Mamá te construyó un muro de papel. Estoy tan contento de que haya resistido. Resistió. Le dije. Ella siempre fue la inteligente de los dos. Después de que él se fue esa noche, me senté en el porche, viendo cómo el lago se volvía rosa y dorado, de la forma en que lo hace en otoño. Escuchando el sonido de los pájaros a lo lejos, sostuve la pequeña grabadora de voz de Elena en mi mano, de la forma en que lo hago la mayoría de las noches ahora. No la reproduje, solo la sostuve. Aprendí a hacerlo, mi amor. Le dije en voz alta al viento. Como un tonto. Como un hombre que ha hecho las paces con hablarle a la gente que ha perdido. Me tomó demasiado tiempo, y nos costó más de lo que debería. Pero aprendí a decir que no. Ya puedes dejar de preocuparte por mí. Tengo 68 años. Y estoy aprendiendo a vivir de nuevo. No es la vida que planeé. No es la vida que tenía cuando Elena estaba a mi lado, y esta casa estaba llena y ruidosa. Y era completamente nuestra. Pero es una vida real. Una vida tranquila. Una donde dirijo mi taller con un buen muchacho joven que necesitaba que alguien creyera en él. Donde como pastel con Arturo los miércoles, y veo a mi hijo un domingo al mes. Donde el lago frente a mi ventana es mío. Total, y finalmente mío. Y donde nadie,
nunca más, podrá hacerme sentir como un extraño dentro de mi propio hogar. Elena trató de salvarme con un muro de papeleo y una grabadora escondida en su invernadero. Pero, al final, la última pequeña pieza del rompecabezas tuve que ponerla yo mismo. Tuve que ponerme de pie en mi propio patio trasero y decir la palabra que ella siempre supo que me costaba decir. Y mis amigos. Cuando finalmente la dije, descubrí que no me hizo menos hombre. Me devolvió al hombre que yo solía ser. Mantener tu posición no significa cerrar tu corazón. Aprender a decir que no puede ser su propio tipo de amor. El tipo de amor que protege lo que de verdad importa y deja una puerta abierta para sanar con honestidad. Valora a los que vieron con claridad por ti. Escúchalos mientras todavía están aquí. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia paz, por más difícil que haya sido ganarla.